Buenos días, Axel. ¿Me escuchan? Sí. Me alegro de verlo. Gracias por participar. En esta mañana vamos a ver el tema de la fianza. Es un tema bien interesante porque cuando uno hace un préstamo o adquiere un crédito con otra persona, con un banco, muchas veces te piden fiador, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahorita el estudio sobre la fianza. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué es la fianza. Nuestro Código Civil define la fianza en el artículo 3653, en el que dice que la fianza es una obligación accesoria, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es accesoria? Bueno, porque la obligación principal la tiene el deudor, ¿verdad? Y ante el incumplimiento de la obligación del deudor, entonces el fiador paga accesoriamente, ¿verdad? Entonces, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, porque pueden ser varios fiadores, ¿verdad? Comprometiéndose para con el acreedor, entonces, a cumplir esa deuda en todo o en parte, porque también si el deudor no pagó, los fiadores pueden dividirse el monto, por ejemplo, si son dos fiadores, el monto entre dos, aunque después le cobren al deudor. La fianza entonces es una garantía personal, ¿verdad? Porque está buscando un fiador, una persona que responda por usted ante el incumplimiento. A diferencia de la prenda y de la hipoteca, que son garantías reales, ¿verdad? En la fianza entonces no existen bienes determinados, afectos al cumplimiento de la obligación, porque si vos estás sirviendo como fiador es tu persona, ¿verdad? Usted va a responder ante el incumplimiento de esa obligación, usted va a responder con su salario, ¿verdad? Entonces, la fianza es una garantía personal a diferencia de la prenda y de la hipoteca, ¿verdad? Que son reales. El acreedor entonces tiene derecho de prenda general sobre los cuales puede satisfacer su crédito, que son el deudor y el fiador, ¿verdad? Él le puede cobrar a los dos. Pero después vamos a ver cómo les puede cobrar, ¿verdad? Entonces, para eso entonces vamos a hacer un estudio sobre las clases de fianza más adelante. Entonces, decimos entonces que el patrimonio del deudor sirve de garantía general para los acreedores. Es decir, usted presta y usted dice, te están pidiendo en el banco uno o dos fiadores. ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Usted pone los fiadores, ¿verdad? Entonces, la fianza es una garantía personal. Estamos hablando de fiadores, ¿verdad? Entonces, estos créditos con estos acreedores pueden quedar al descubierto, porque el deudor, por insolvencia, pues el deudor no pagó, ¿verdad? Razón por la cual entonces se han recurrido a estas cauciones, a eso se le llama caución, ¿verdad? Como instrumento para remediar esa situación. Entonces, la caución es una fianza, ¿verdad? Entonces, unas afectan el patrimonio de terceras personas, ¿verdad? Eso se llaman cauciones personales. Y otras afectan un bien determinado. O tercero, sujetándolo al pago de pagos diferentes, preferente del crédito. O sea, estamos hablando de una caución real, ¿verdad? Porque usted puede constituir una hipoteca sobre un inmueble. Y el inmueble es el que está garantizando el cumplimiento de esa obligación, ¿verdad? Si usted no paga, entonces el acreedor dice, bueno, pero yo tengo las escrituras de la casa. Tengo dos opciones, o me adjudico el bien
o le hago un juicio y lo saco a pública subasta, ¿verdad? Se le hace un juicio ejecutivo de ejecución forzosa y se saca a pública subasta el bien. ¿Qué significa eso? De que se va a vender al mejor postor que ofrezca más, ¿verdad? Entonces, esas dos opciones tiene el acreedor hipotecario, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a ver, vamos a hablar. ¿Estás entendiendo, Axel? Axel, ¿estás entendiendo? ¿Verdad? Que hay dos garantías, hay varias cauciones, unas son personales y otras son reales, ¿verdad? Las cauciones personales son los fiadores y las cauciones reales, pues, son inmuebles, que vos podés constituir una hipoteca sobre un inmueble, porque entonces si vos no pagás, vos vas a pagar con el bien, ¿verdad? Porque el acreedor dice, de alguna manera me tengo que pagar, ahora me voy a pagar con esta casa, con este inmueble, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver los caracteres de la fianza. ¿Cuáles son las características de la fianza? Bueno, pues es un contrato consensual, es decir, que se perfecciona. Después vamos a hablar de cada uno, ahorita lo vamos a mencionar. Es consensual, ¿verdad? Decimos que es gratuito, generalmente es gratuito. Es un contrato accesorio, ya decíamos por qué, porque el deudor es el principal obligado y el fiador es accesoriamente obligado. Es un contrato patrimonial y es un contrato unilateral, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, ¿por qué es consensual? ¿Verdad? Decimos que es consensual porque se perfecciona con el consentimiento entre las partes, ¿verdad? Decimos que es accesorio, por cuanto supone la existencia de una obligación principal. Ya estábamos hablando, ¿quién es el deudor principal? La persona que prestó. Ese es el que tiene la obligación principal. ¿Y quién tiene la obligación accesoria? El fiador, que va a responder porque el otro no respondió. ¿Quién no respondió? El deudor. Ante el incumplimiento de la obligación del deudor, responde el fiador. Ahora, decimos que es unilateral, por cuanto el único obligado es el fiador, ¿verdad? Para con el acreedor. Aquí estamos, porque estamos estudiando la fianza. Ante el incumplimiento de la obligación, ¿quién va a cumplir? El fiador. El fiador es el que le tiene que responder al acreedor. Decimos que es generalmente, decíamos, gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque el único obligado es el fiador con relación al acreedor, ¿verdad? De quien no recibe ninguna contraprestación. Es decir, vos puedes buscar un fiador por amistad. Le puedes decir a tu amigo, a tu mamá, a tu tío, a tu hermano, servirme de fiador. Y por lo general es gratuito. Ese favor se hace casi, por lo general es gratuito. Es raro el que te dice, bueno, pero ¿cuánto me vas a dar? Ya esas son otras situaciones, ¿verdad? Pero por lo general es gratuito. Ese es un favor que no cualquiera te lo hace, ¿verdad? Decimos que es patrimonial, pues sí, porque las obligaciones del fiador pasan a sus herederos, ¿ya? Porque recuerden de que al morir una persona, ¿verdad? Se heredan las deudas, ¿ya? Entonces, las deudas de esa persona que falleció solo vamos a ver en Civil 5, cuando nosotros miremos materia de sucesiones. Ahora, ¿qué requisitos necesita la fianza para su validez? Pues los requisitos de la fianza son, decíamos, consentimiento y capacidad. Es decir, que vos tengas capacidad para poder ser fiador, ¿verdad? Si vos no estás trabajando, ¿cómo vas a cumplir en el hecho de ser fiador? Usted como fiador tiene que, para que usted pueda ser fiador, por ejemplo, en un banco, el analista de crédito analiza tu crédito y dice, pero este señor ¿a dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiene de trabajar ahí? O sea, tienes que tener capacidad, ¿verdad? Después tenemos también que tiene que ver la existencia de una obligación válida, no una obligación vencida, ¿verdad? Y el objeto y la causa, ¿verdad? Que originaron este crédito, ¿verdad? Bien. Ahora nosotros vamos a entrar a ver la clasificación, porque hay una clasificación. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de esto.
Si usted es deudor, ¿verdad? Simple, perdón, fiador, estamos hablando de la fianza simple, ¿verdad? Y hay fianza solidaria. La fianza simple significa que primero el acreedor va a, si usted lo paga, el acreedor va a atacar primero al deudor y después al fiador. Eso se llama fianza simple. Pero si hay fianza solidaria, ante el incumplimiento del deudor, el banco va y los manda a ejecutar simultáneamente a los dos. Ya lo vamos a ver. Entonces, la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Entonces, ¿cuándo es convencional? Cuando emana de un contrato, porque hay un convenio entre las partes, ¿verdad? Decimos que es legal cuando emana de la ley, porque la ley así lo dispone, ¿verdad? Que tengas que tener una fianza, tenéis que poner una fianza. Eso está como cuando haces un embargo, ¿verdad? Es obligación poner un fiador. Y esa persona, ese fiador tiene que ser una persona de arraigo. Una persona de arraigo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que debe de ser una persona de arraigo, estamos hablando, perdón, de que ese fiador tiene que ser dueño de un inmueble y tiene que estar libre de todo gravamen, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver cuando miremos el embargo. ¿Cómo se estructura el embargo? Sí. ¿Cómo se estructura el embargo? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a ver que la ley exige un fiador, ¿verdad? Bien. Decimos de que es una fianza, puede ser fianza personal y real, claro. Es personal cuando el fiador se compromete todo su patrimonio, tráeme alcohol. Cuando compromete todo su patrimonio al cumplimiento de la obligación ajena, sin afectar un bien determinado. Es decir, él como persona dice, yo me comprometo a pagar. No está diciendo con qué. Él tiene tal vez 5 casas, no está diciendo, con esta casa voy a pagar. No, él dice, me comprometo a pagar si el deudor no paga, ¿verdad? Entonces es una fianza personal. Y también es real, ¿verdad? Porque estás afectando el patrimonio de esa persona. ¿Verdad? Decimos que es real porque se contempla la posibilidad de que el fiador pues otorgue una prenda hipotecaria. Puede decir, pues yo voy a responder. Tengo varias casas, o mi casa, con mi casa voy a responder, ¿verdad? Bien. Y después dice que la fianza puede ser simple y solidaria. Era lo que les explicaba al inicio, ¿verdad? Y decimos que es solidaria. Decimos que es solidaria, ¿verdad? Cuando el acreedor puede reclamar la deuda, ¿verdad?, al fiador y al deudor solidariamente, o sea, simultáneamente. Decíamos que es solidaria, ¿verdad? Dice el acreedor, y no me quiere pagar el deudor. Entonces viene, ejerce acciones en contra del deudor y del fiador. Los demanda a los dos simultáneamente, ¿verdad?, para que paguen. Decimos que la fianza puede ser simple y solidaria, ¿verdad? Decíamos, entonces, ahora hablemos cuando es simple. Es simple cuando el acreedor no puede dirigirse directamente contra el fiador, sino que tiene que ser primero contra el deudor. A eso le llamamos fianza simple, ¿verdad? Bien. Ahora, la fianza decíamos que también puede ser limitada, determinada o indeterminada. ¿Esto qué significa? A ver, si usted le dice a alguien, oye, servime de fiador, claro. ¿Y cuánto vas a prestar? $5,000. Ok, está bien, te dice el fiador. Pero si vos le decís, mira, voy a prestar una plata, ¿cuánto vas a prestar? Pues no sé todavía. Pues esa es una fianza indeterminada, pero ya el fiador lo está sabiendo, que puede ser fiador, quién sabe de qué cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces,
Es determinada cuando vos estableces el monto y es indeterminada cuando no estableces el monto y es limitada cuando vos decís yo solo te puedo ser beneficiador por $1000, por 2000, pero pones el límite, ¿verdad? Decimos que también hay fianza simple o subfianza. Es simple cuando el acreedor es el que garantiza el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Cuando el acreedor es el que garantiza el cumplimiento de la obligación y es la subfianza, ¿verdad? Aquí un fiador responde por otro fiador. Porque estamos hablando de que, a ver, es simple, decimos, cuando el deudor garantiza el cumplimiento de la obligación. Y dice, yo lo voy a pagar, es simple, ¿verdad? Pero de ahí decimos que hay subfianza, porque pusimos 2 fiadores, ponerle que pusimos 3 fiadores, el deudor no pagó. Y si el deudor no pagó, ¿qué significa? Que estos 3 fiadores se van a dividir los $15,000 o los $5,000 entre los 3. Ponerle que él prestó $3,000, entonces 1000 y 1000 $1,000 cada fiador, pero uno de los fiadores quedó sin trabajo. Puede ser que uno de los fiadores quedó sin trabajo. Entonces, si uno de los fiadores quedó sin trabajo, esto significa que el monto de los $3,000 va a ser dividido entre los otros 2 fiadores. Es decir, estos fiadores van a pagar el monto que le correspondía al fiador que quedó sin trabajo. A eso se llama subfianza. Ellos son fiadores del fiador. Por eso se llama subfianza. ¿Verdad? ¿Estás entendiendo, Axel? Sí. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa. Esa era la clasificación de la fianza, ¿verdad? Ahora, ¿qué efectos produce esta fianza? ¿Verdad? Pues el fiador está obligado a cumplir con la obligación del deudor. Es decir, si el deudor no paga, tiene que pagar el fiador, ¿verdad? Si el fiador no cumple, entonces el acreedor puede demandarlo, ya sea por la vía ejecutiva o por la vía ordinaria. Estamos hablando de que si vos te comprometés a ser fiador, tenés que pagar accesoriamente porque el deudor no pagó. ¿Quién tenía la obligación principal? El deudor de pagar. Pero como no pagó, ¿a quién le corresponde pagar accesoriamente? A los fiadores, ¿verdad? Entonces, presentada la demanda contra el fiador, este tiene los siguientes derechos. Por ejemplo, aquí vemos varias figuras muy bonitas. El beneficio de exclusión y el beneficio de división, que ya los vamos a ver. ¿En qué consiste entonces el beneficio? Oye bien, si demandan al fiador, él tiene 2 beneficios. El de exclusión y el otro decíamos que era el de división. Entonces, ¿en qué consiste el beneficio de exclusión? Entonces vemos en que se persigue primeramente los bienes del deudor. Pues también se llama de orden, ¿verdad? Porque hay un orden primero. Ya que se establece un orden en el ejercicio de la acción, primero debe de perseguirse los bienes del deudor y después perseguir los bienes del fiador. Eso lo dice el artículo 3696 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Entonces se llama beneficio de exclusión, ¿verdad? Significa que hay un orden que el acreedor tiene que seguir. Primero va a demandar al deudor y después al fiador. ¿Estamos claros? Bien, ahora vamos a ver en qué consiste este beneficio de división. El beneficio de división consiste en que si hay varios fiadores de un mismo deudor, o sea, el deudor no paga, pero él puso 3 fiadores y por una misma deuda, la obligación a responder a ella se divide, es lo que te decía. Si el deudor debía $3,000 y no pagó, entonces los fiadores, que son 3, van a dividirse la deuda a $1,000 cada uno. A eso se llama beneficio de división. Y así lo establece el artículo 3703 de nuestro Código Civil. Bien, tiene esos 2 beneficios el fiador, ¿verdad? En el caso de que le toque pagar. Ahora vamos a ver otra figura que se llama acción de reembolso. Porque acordate,
el deudor no pagó. ¿Quién pagó entonces? ¿Quién tenía la obligación principal de pagar? Era el deudor. ¿Quién tenía la obligación accesoria de pagar? Eran los fiadores. Y ellos tienen dos beneficios, el de exclusión y el de división, pero ahora también tienen la acción de reembolso, porque el deudor no pagó. ¿Y quiénes pagaron? Fueron los fiadores los que pagaron esa deuda. Entonces, esta acción de reembolso puede ser dirigida contra el deudor único, si solamente existe un fiador y un deudor, ¿verdad? Pero también, si hay tres fiadores, pues aquellos también, cada uno va a demandar lo que desembolsó, porque vos desembolsaste $1,000 para pagar tu parte como fiador, y fueron tres fiadores, fueron $3,000. ¿Qué significa? Que este deudor va a ser demandado por una acción de reembolso que van a ejercer los fiadores, ¿ya? Entonces, contra el deudor afianzado, sí existen varios deudores solidarios y el deudor solo afianza uno. Por ejemplo, y te estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Varios fiadores y él tiene que pagar el reembolso de todo ello, ¿verdad? Eso se llama acción de reembolso. Hay unos requisitos para que se dé la acción de reembolso. Pues uno, que el fiador extinga la obligación en virtud del pago. Claro. No paga el deudor. ¿A quién le corresponde pagar? A los fiadores. Si los fiadores pagan, ¿qué pasa con la deuda? Pues se extingue, ¿verdad? Porque esa es una forma de extinguir las obligaciones, el pago. Ahora, que exista un pago válido que extinga la obligación, claro, ¿verdad? Y que el fiador, esos son requisitos para que se dé la acción de reembolso. Y que el fiador pague sin ponerle sin ponerlo en conocimiento al deudor, y lo pague al acreedor, originándose un doble pago del fiador y del deudor. También puede ser de que dice el deudor, la pobrecito el fiador está pagando, no, yo voy a buscar la plata y ya le voy a ir a pagar al acreedor. Y va y le paga, y también el fiador le paga. Entonces eso también genera un reembolso, ¿verdad? Porque hay que reembolsar lo que desembolsó el fiador, porque ya el deudor había pagado, ¿verdad? Entonces, todos esos requisitos tienen que ver con la acción de reembolso. Ahora vamos a ver otra acción que también se puede ejercer, es la acción subrogatoria. Y yo se los explicaba el otro día. Si usted se va a su trabajo o va a la universidad y queda su mamá en la casa y llega el de la Curazao, buenos días, ¿se encuentra el señor Axel? No, no está, pero está su mamá. ¿Qué se le ofrece? Sí, es que vengo por la cuota del televisor. Y dice tu mamá, es que él no está. Y te llama, Axel, aquí está el de la Curazao. Usted puede perfectamente bien pagar, mamá, ahí, porque yo le dejé los reales de la luz. Pagarlo de ahí entonces, le dice usted, páguelo, mamá, de ahí. Cuando yo llegue voy a reponer esos reales. ¿Qué le pasa a su mamá? Su mamá está personificando sus calidades de deudor. En ese momento que tiene al cobrador de la Curazao, ella está subrogando los derechos de deudor en su persona, ¿verdad? Entonces, en ese momento ella es deudora de la Curazao, ¿verdad? Entonces, la subrogación, dice nuestro Código Civil en el artículo 2044, tiene lugar, ¿verdad?, por disposición de la ley en provecho del que, estando obligado con otro o por otros al pago de la deuda, tenía interés en pagarlo, ¿verdad? Es decir, él no es exactamente el deudor, tu mamá no era la deudora. Tu mamá en ese momento es como que ella se puso un vestido de Axel o una camisa de Axel, personificó al deudor. Esa es la subrogación. También hay subrogación del acreedor. El acreedor puede subrogar sus derechos en otra persona, ¿verdad? Y decir, ya no quiero seguirle cobrando a Axel, voy a hacer una sesión de crédito, y este crédito que tengo yo con él se lo voy a dar a otro, que otro venga a cobrarle. Entonces el acreedor también puede subrogar sus derechos, ¿verdad? Bien. Entonces, el fiador que pagará la deuda afianzada, aunque se viere obligado, ¿verdad?, contra la voluntad del deudor. Estamos hablando que el fiador pagó la deuda, pero que se vio obligado contra
contra la voluntad del deudor, queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías anteriores y posteriores a la fianza del acreedor contra el deudor sin necesidad de alguna. Estamos hablando de que el fiador, porque como el deudor no pagó, ¿qué le pasó al fiador? Igual, se subrogaron los derechos de deudor en él, porque el acreedor vino en contra de él y él tuvo que pagar en contra de su voluntad, porque él te hizo el favor de ser fiador, pues porque son amigos, porque se conocen, porque son familia, ¿verdad? Pero él pagó esa deuda que no tenía por qué pagarla, porque ustedes saben de que él no prestó, pero sí sirvió de fiador, ¿verdad? Él sirvió de caución personal. Esa es una caución personal. Entonces, en ese momento el fiador se subrogó todos sus derechos. Entonces, el fiador que paga la deuda afianzada, aunque se vea obligado contra su voluntad del deudor, pues queda subrogado en todos los derechos y acciones, privilegios y garantías anteriormente a la fianza del acreedor contra el deudor sin necesidad de cesión alguna. En ese momento sí que él estaba constituido en fiador, en fianza. Entonces, o ponerle que no era fiador, pero en ese momento él está pagando porque no está, su mamá pues está pagando porque no está usted. Se subrogan todos los derechos de deudor en su mamá. No, es como una ficción, ¿verdad? Como una ficción de que todas tus características pasan a ella de deudora en ese momento. No es que ella sea deudora, ¿verdad? Pero eso se llama subrogación, ¿verdad? Yo estoy haciendo mucho énfasis en esta acción de subrogatoria, porque los alumnos no entienden qué es la subrogación, ¿verdad? Y entonces es la personificación de esos derechos de deudor o de acreedor en la otra persona, ¿verdad? Bien. ¿Entendió, Axel? ¿Axel? ¿Entendió? Bien. Buen día, Axel. ¿Me está escuchando? ¿Me escucha, Axel? ¿Entendió? Bien. Entonces, estábamos viendo la acción subrogatoria, ¿verdad? Entonces, ahora ya estamos en el último punto. ¿Cómo se extingue la fianza? ¿Verdad? Pues la obligación del fiador se extingue por vía principal, por cualquiera de los medios consagrados, pues en los artículos 2004, 2005 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Y en cuyo caso subsiste la obligación principal. La extinción de la obligación accesoria no envuelve la obligación principal. Oiga bien esto, Axel. Si el deudor paga, ¿qué le pasa al fiador? Ya no va a pagar. Entonces, si se extingue la obligación principal, porque la obligación principal la tiene el deudor. Entonces, ¿qué le pasa al fiador? La obligación accesoria se extingue. Pero ponerle que se extinga la accesoria primero. ¿Qué significa? Que el fiador ya no quiere ser fiador suyo. Entonces, extinguida la obligación accesoria, eso no implica la extinción de la obligación principal. ¿Por qué? Porque lo que hizo el fiador fue dejar de ser su fiador, no pagar la deuda. Él no la ha pagado, ¿verdad? La deuda existe siempre. Entonces, la extinción de la obligación accesoria no extingue la principal, pero si se extingue la principal, esa extingue la accesoria. ¿Entiende? ¿Verdad? Bien, entonces así sería en cuanto a la extinción. Y eso es todo, Axel. ¿Entendió, Axel? Dígame. Le escucho. Hable más fuerte que no le escucho. Ahora el tema de la anticresis. Sí, yo decía que lo viéramos a las 3 de la tarde hoy. Es un ratito, unos 30 minutitos. Porque ya miramos nosotros las principales características, los efectos, los requisitos del anticresis en el tema anterior. Ahora vamos a ver qué es lo que dice nuestro código, ¿verdad? Por eso yo te decía que te conectes, por favor, hijo, a las 3, porque yo miro que ese grupo no tiene voluntad de conectarse, ni en día de semana, ni en fin de semana. Entonces,
Yo sé que sí, usted tiene mucha voluntad. Entonces, y a mí me gustaría pues que usted se conecte porque entonces ya queda grabado la explicación para el resto que no se conectó. Yo le agradecería mucho su participación. ¿Le parece a las 3? ¿No tiene otra cosa que hacer? Solo es Sí, solo es un ratito, un momentito, ¿verdad? Está bien, Axel. Mucho gusto. Vaya a desayunar, creo que no ha ni comido. Pase muy buen día. ok. Gracias.